Mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles por este medio. Bueno, quiero pedirles que estemos orando por Abraham. Él es hijo de nuestra hermana Brenda Méndez. Nos dijo que se va a conectar un poquito más tarde, ya que se puso malito él de sus pulmones por la situación del COVID. Tiene 13 años y le dio muy fuerte, va saliendo, pero quedó delicado. Entonces, oremos por él. Vamos a tomar este momentito para orar por él. La verdad que Dios ponga su mano poderosa sobre él. Padre, gracias te doy por la vida de Abraham, un jovencito que como Señor te ha entregado su vida y Padre te ha servido. Yo te pido en estos momentos que tu mano poderosa sea sobre él, que les pueda estar bien, Señor, y sobre todo, Padre, que lo saques de este cuadro en el cual ha estado durante un tiempo. Padre, tu mano poderosa sea sobre su mamá también, nuestra hermana Brenda, una fiel sierva tuya. Señor, los ponemos en tus manos y sobre todo creyendo que tú eres soberano y lo sacarás de esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, qué gusto saludarles. Créanme que pues viendo las cosas, haremos iglesia virtual durante un tiempo hasta que Dios nos permita en verdad salir de todo esto. Entonces, tenemos que ser sabios. Yo no quisiera que ninguno de ustedes se contagiara en ningún aspecto, pero mientras tanto seamos pacientes y sigamos aprendiendo del Señor. Déjeme iniciar con esta bella ilustración para entrar en materia de este tema que vamos a ver ahora. Dice, después de la guerra civil, en un incidente narrado por Charles Flood en una revista llamada Los Años Pasados, Robert E. Lee visitó a una mujer que lo llevó a los restos de un enorme árbol viejo frente a su casa. Allí, ella se lamentó con amargura que el fuego de la artillería de la Unión había destruido las ramas y el tronco. La mujer esperaba que Lee condenara al norte o al menos que se compadeciera de su pérdida. Pero Lee, quien conocía los horrores de la guerra y había sufrido el dolor de la derrota, dijo, córtelo, mi estimada señora, y luego olvídelo. A finales de la década de los 90, a Pete Peterson lo nombraron embajador estadounidense en Vietnam. Había pasado 6 años como prisionero de guerra en el campo de prisioneros. Cuando le preguntaron cómo podía volver a la tierra donde soportó tantos años de hambruna, brutalidad y tortura, contestó, no estoy enojado. Dejé la ira atrás de mí y decidí seguir viviendo. Cuando usted esté tentado a desquitarse de quienes lo ofendieron, recuerde que no puede volver atrás, que no se puede quedar donde está, pero por la gracia de Dios puede seguir adelante, hermanos, ¿sí? Un paso a la vez. La semana pasada vimos cómo ganar la batalla contra el rencor en el tema perdonar y olvidar, pero en particular nos centramos en 7 razones de peso por la cual es necesario perdonar y olvidar. Esta mañana el tema se titula La hora de la verdad. Hermanos, es interesante cuando nosotros decidimos perdonar, olvidar las cosas. Va a llegar un momento en nuestra vida que nos vamos a ver retados y en verdad nos vamos a dar cuenta si esto es una realidad. Cuando nos enfrentemos a situaciones o recuerdos todavía de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta si esto es una realidad en nuestra vida. Habrá un momento esencial donde somos probados para ver si en realidad ya no hay nada en nuestros corazones que nos haga tener el deseo de venganza y volvernos a encadenar en lo que supuestamente decidimos perdonar. Hoy quiero llevarte a que analicemos 5 pasos, escúchame, que te mostrarán si en realidad has perdonado. La escritura es muy clara, hermano, y sobre todo cuando las personas hemos entendido la magnitud del perdón que Dios nos dio a nosotros. Por favor, vamos a analizar esta porción del Evangelio de San Mateo, perdón. Es que estoy en los devocionales hablando mucho de Lucas. San Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Hermanos, a veces tenemos que darnos cuenta que comernos nuestras palabras puede hacernos bien. Poca gente entiende la magnitud del perdón de Dios, por eso abusan y cometen actos que no son dignos de un hijo de Dios. Por favor, veamos esta parábola mejor conocida como los 2 deudores. Versículo 23 y 24. Jesús refiere estas palabras. Por lo cual el reino de los cielos es semejante, dice, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento equivalía a una jornada de trabajo de todo lo que era el día, hermanos. Y la verdad, la deuda que él tenía era sumamente millonaria. Esta deuda era complicada de cubrir y mire, su señor ya había decidido cómo la iba a pagar. Versículo 25 al 27, por favor. Vea esta parte, es importante. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Estaba sumamente endeudado. El 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, vea el versículo 27, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia significa que no iba a pagar conforme él merecía, ¿no? Dice, le soltó, mire, y le perdonó la deuda. Wow, qué impactante, hermanos. Una deuda tan enorme, ¿qué se esperaría de una persona que ha recibido un perdón como este? Yo creo que de aquí en adelante entendería esa persona lo que es misericordia y sensibilidad en otras personas. ¿No cree esto? Pero analice cómo el ser humano somos, hermanos, de verdad, que a veces no entendemos. Nos sentimos a veces merecedores de todo, cuando estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, cuando no analizamos por un momento la magnitud del perdón recibido de parte de Dios. Versículo 28 al 30. Pero saliendo de ahí, mire, después de haber sido perdonada toda esa deuda, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que hay de 100 a 10,000. Una magnitud de diferencia. Y haciéndolo, lo tomó del cuello, ¿sí? Lo estaba tomando, óigame, no es cierto, pero mire, lo tomó del cuello y decía, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Es verdad lo que dice la Escritura, hermanos. Fíjese esto. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y al que poco se le perdona, poco agradece. Lucas 7:47. Pero en este caso muy especial, no entiendo la magnitud de esta deuda tan grande. No la entendió, hermanos, este hombre. ¿Cuánta gente hay así que no la entiende? Versículo 29, por favor. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, dice, y yo te lo pagaré todo. Ni por un momento tuvo el recuerdo de lo mismo que imploró él, fíjese. Pedir el tiempo para pagar la deuda y poder actuar con misericordia como lo hicieron para con él. Hermanos, una persona que no valora el costo del perdón no puede otorgar el perdón a otros que le han hecho cualquier cosa, pues se siente merecedora de las cosas y siente que Dios está obligado a hacerlo. Dios sí debe perdonarlo, pero no puede. ¿No le parece esto injusto? Pero obviamente una persona que no entiende la magnitud del perdón de Dios, wow, actúa diferente. Veamos el versículo 30, por favor. Mas él no quiso, mire, no quiso, le rogaba a este hombre, por favor, yo te lo voy a pagar, dame tiempo. Olvidó lo que se le perdonó a él. No quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Ha conocido usted personas que después de haberles perdonado un daño muy fuerte no cambian y siguen con una actitud de orgullo? Como si tú fuiste la persona que les hizo daño y nunca reconocen su falta, por lo tanto, no hay arrepentimiento genuino. Por favor, veamos los siguientes versículos 31 al 34. Ponga atención a esto. ¿Qué sucede a una persona que actúa sin misericordia? Hermanos, bueno, tarde o temprano paga las consecuencias de sus actos. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron, dice. Fíjese qué interesante. Mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Vea la pregunta. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y por último, el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En este versículo vemos en verdad cómo el Señor desea que tú seas libre, mira, que en tu corazón no haya nada contra nadie, que actúes con tanta misericordia como Él lo ha hecho para contigo. En mi caminar con el Señor he aprendido a perdonar, pero también a entender que si la otra persona, hermanos, no quiere arreglar su situación en cuanto dependió de mí, yo hice todo lo posible. Yo ya no puedo hacer más. No soy responsable de sus actos, sus actitudes de esa persona. Yo tengo que seguir adelante en esa parte. Pero tarde o temprano hay una consecuencia en esa persona de todo lo que hace. Así que veamos el primer paso que te mostrará si en realidad has perdonado. Primer paso, estar dispuesto, siempre estar dispuesto a perdonar. Siempre, que de ti no quede, que estés libre. Mire, si usted siente rencor por alguien, lo hace por una sencilla razón, porque así lo quiere. El rencor es principalmente un asunto de la voluntad, no de las emociones, hermanos. Mire, Pedro quiso impresionar al Señor al ser muy generoso en su manera de perdonar, ya que los fariseos y escribas decían solamente 3 veces se puede perdonar. Pedro fue más generoso y extendió 4 veces más. ¿No cree que esto es demasiada generosidad de parte de él? Mire, veamos la respuesta de Jesús ante la pregunta de Pedro. Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro, ¿sí? Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Señor, mírame, mírame, Señor, qué generoso soy. Yo le aumenté 4, ¿no te impresiona mi misericordia? Mire la respuesta de Jesús, dio justo en el blanco. ¿Qué le dijo? No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Estaba diciendo, Pedro, no te canses de perdonar. La razón es muy sencilla. En el momento en que dejas de perdonar, te empiezas a destruir. Y tú tienes que ser libre. Tienes que aprender a ser libre en el Señor. A veces movidos, hermanos, por el deseo de venganza, créame, usted dice, más bien, usted decide amargarse. Nuestra reacción llena de odio puede convertirse en una manera de vengarse de la persona. Y tal vez sus razones sean válidas, pero los resultados a futuro serán tristes para tu vida. Entonces veamos el segundo paso que demuestra si en realidad has perdonado. Segundo paso, pongamos las cosas en papel. Haga 2 listas. Aquí es importante esto. Mire, casi no lo hacemos, no meditamos en esto, pero es importante porque a veces traemos las cosas ahí cargando. Primera lista. En esta enumere todas las cosas que marcaron su vida y que lo han herido. Ponga nombres si usted quiere, si lo cree conveniente, póngale detalle en ese aspecto. Segunda lista, escriba todas las cosas que usted ha hecho que han ofendido a Dios. Ahora, si necesita que Dios las traiga a colación y no las recuerda, porque están ahí muy en lo más profundo de su corazón y que a veces las sacamos, podemos pedirle al Señor ayuda ahí en lo que dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Aquí vamos a encontrar el apoyo necesario. Y estos versículos dice, examíname, Dios. Es como cavar en lo más profundo y sacar aquellas cosas que no convienen. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame el camino eterno. Sabe que en muchas ocasiones por eso no hemos sanado, porque están guardadas ahí esas cosas y que a veces no nos hemos arrepentido de todo lo que hemos hecho. Por eso necesitamos la intervención de Dios como lo hizo David, ¿ok? Ahora, ya puedes comparar las listas y notará usted que han sido malas ofensas que usted y yo hemos hecho para con Dios y que la balanza se va a inclinar a que usted se sienta en peso.
Todo lo que nosotros hemos ofendido a Dios ha sido más grave inclusive que lo que nos han hecho, por la actitud que hemos guardado, por lo que hay en nuestro corazón. Por favor, analicemos lo que dice ahí en Jeremías 31:3. Escuche esto. Créame, a veces no analizamos lo que dice la Escritura. No pensamos en la magnitud del perdón de Dios. Por favor, vea esto. Jehová se manifestó a mí, dice Jeremías, hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Eso es para todos. Dios nos ha amado con amor eterno, pero ha hecho algo, dice aquí. Por tanto, te prolongué mi misericordia. No te he pagado conforme mereces. No te he pagado conforme tú has hecho las cosas. No lo ha hecho Dios para contigo en ningún momento. Y hermanos, debemos de darnos cuenta que Dios ha actuado con tanta misericordia para con nosotros. Entonces, veamos el tercer paso que demostrará que en realidad has perdonado. Tercer paso, rompa la primera lista. Mire, algo que yo aprendí mucho en los campamentos, cuando hacían un llamado a poner en papel todas aquellas cosas que dañaron tu vida, todos aquellos pecados que tenías que soltar y que hacías un pacto con Dios ese día de consagrar tu vida. Yo recuerdo que muchos pasaban y parecía pergamino lo que entregaban ahí, pero sabe, a veces es necesario y la echaban al fuego. Me tocó esa parte. Pero hermanos, recuerde que en la primera lista contenía las ofensas y daños del pasado. Ahora, algo que debe quedar claro es que el recuerdo de las acciones abusivas y las palabras ofensivas no se desvanecen de la noche a la mañana, es un proceso. Se nos ha dicho mucho que el tiempo cura las heridas. Le puedo decir algo, eso es una vil mentira y muy sutil del enemigo. El tiempo no cura las heridas. Dios cura las heridas. Dios sana las heridas. El tiempo puede incrementar una raíz de amargura. Es solo Dios y absolutamente Dios quien sana las heridas en nuestra vida. Ponga atención a esta frase de John MacArthur, por favor, hermanos. Dice, si comprendes que Dios está usando todas las dificultades que enfrentas para perfeccionarte, estarás en paz. ¿Qué? Si analizamos esto, dices, Dios, todas las dificultades que pasé, las estás usando para perfeccionarme, para madurarme en todas las áreas de mi vida. Señor, tengo paz. Disfruto de tu paz. ¿Qué nos dice Filipenses 1:6? Estando persuadidos, convencidos. Esta palabra es clave. Tú tienes que tener convicción, convencimiento, que el que comenzó la buena obra ya la empezó y te va a limpiar y va a transformar. Ya dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, la va a ir madurando hasta el día de Jesucristo. Muchos dicen, sí, la va a madurar pues hasta que venga. No, ve ahí la implicación. Dice hasta el día de Jesucristo, de aquí que te tomó, te va a perfeccionar hasta llegar al día de Jesucristo que entregue una obra perfecta y madura en Dios. Vamos madurando día con día. El cristiano no se puede quedar estancado. El cristiano tiene que madurar día con día en ese aspecto. Debemos de permitir que el sufrimiento cumpla sus propósitos en nuestra vida y es para bien. El dolor puede ser saludable y benéfico. Usted dirá, ¿qué? ¿Qué, pastor? Mire, sin el recuerdo de los momentos amargos, nos convertimos en gente encallecida e insensible. Puedo entender a veces a mucha gente amargada e insensible. ¿Y sabe por qué? Porque pusieron una barrera de autoprotección y decir, así soy. Yo hago las cosas porque así la vida se me presentó y así soy. Sabes, antes que ayudarte, te amargaste y no viste las cosas positivas que Dios en verdad quería mostrar. Y presentas esta fachada cuando a veces es bueno desarmarte delante de Dios y decir, yo no quiero ser igual, Señor. No quiero estar a la defensiva, no quiero que tal vez digas, es que nadie me va a hacer daño, pero ya tú mismo te lo estás haciendo. Tú mismo te estás haciendo el daño.
Y el problema es que no solamente te haces el daño a ti, se lo haces a los demás, como actúas. Y eso Dios no lo quiere. Te haces insensible a la necesidad de los demás y ve las cosas muy natural, pero naturalmente carnal, no en el sentido espiritual. Hermanos, sabe, todo lo que pasé en mi niñez ahora me ha servido para ayudar a muchas personas a salir de una situación similar, ya que Dios usó todo eso para beneficio de muchas personas hoy en día. Yo no lo entendía al momento, no lo entendía, créame, pero después pude entender cómo Dios usaría cada una de esos detalles para hacerme ver, ¿sabe? Que todo eso fue un proceso en el cual Dios pudo alcanzarme y darme cuenta que solamente Él podía sacarme de todo esto. Hermanos, Dios nos creó con la capacidad de experimentar todo el espectro de las emociones humanas. Qué superficiales seríamos si nos quitara esos sentimientos, o peor aún, que nos engañáramos a nosotros mismos permitiéndonos sentir solo aquellas emociones que nos parecerían deseables, pero no es así. Cuando usted rompa la lista, debe permitir a Dios que use el dolor para su propósito eterno. Ahora, ¿cuándo sabrá usted que su corazón está libre? Bueno, cuando vea a la persona que lo ofendió o la lastimó y ya no sienta nada, inclusive que usted la bendiga. Hay gente que dice, ¿y sabes qué? Sí, está bien, me dañó esta persona, pero no quiero, no la voy a ayudar en nada, no la voy a bendecir, nada, porque no quiero nada. Pero cuando sabes que no es así, tú actúas de manera natural, sabes que a pesar de todo lo que pasó, estoy aquí para bendecirte. Estoy aquí para bendecirte. Tal vez la relación ya no pueda ser lo mismo, pero en tu corazón hay un corazón agradecido para con Dios y un deseo de bendecir, porque tú no eres igual, escúchame, tú eres algo diferente en Dios. Tú puedes marcar la diferencia y tú en verdad puedes ser una persona de testimonio de impacto mostrando el carácter de Cristo cada día. Dentro del proceso de perfección, escúchame, que Dios usa, no nos dijo jamás, esta parte es interesante, no te dijo el Señor que todo sería fácil, que tu vida iba a ser un camino de pétalos de rosa, jamás. Sabe, me encanta lo que dice ahí en 1 de Pedro 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Ahí en 2 de Timoteo 3:12 dice, y todo aquel que quiera vivir piadosamente en el Señor recibirá persecución. Ay Dios, pues esto es la vida cristiana, pero la vivimos a la manera de Dios. Así que veamos el cuarto paso, que nos demostrará si en realidad hemos perdonado. Bien, cuarto paso, haga una lista nueva. Basado en las palabras que dijo José a sus hermanos en Génesis 50:20, dijo, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Qué interesante reconocer la soberanía de Dios y entender que Dios tenía el control y que a pesar de todas las cosas que quisieron dañarnos, no lo hicieron. No lo hicieron, en José no lo hicieron. Al contrario, trajo bendición a su vida. Haga una lista de todos los posibles beneficios que han venido a su vida a pesar de la experiencia vivida. Sabe, cuando yo la comencé a hacer, me di cuenta que si no hubiera sido por la experiencia difícil, tal vez no hubiera salido de mi contexto. Tal vez no hubiera conocido a mi esposa. Tal vez no hubiera visto los cambios que Dios ha hecho en mi vida y las oportunidades, por ejemplo, de ser hombre, hijo de Dios, esposo y padre y aún pastor. No hubiera visto esa magnitud si yo me hubiera encasillado en mi amargura y en mi dolor. Así que siendo honestos, tenemos mucho que agradecer, hermanos, a Dios y vivir constantemente sirviendo y sobre todo reconociendo que esta es la voluntad de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, y es la clave, escúchame, en la vida de todo aquel que ha experimentado un contexto difícil. ¿Qué cosa? Agradecimiento. Dad gracias a Dios en todo.
en todo lo bueno, cuando yo tenga mi plato de comida seguro, cuando todo vaya bien, no, en toda situación, buena, adversa, difícil, complicada, en todo tienes que dar gracias a Dios. ¿Y sabes por qué? Aquí está la razón, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo, que siempre estemos agradecidos. Mire, agradezco tanto a Dios cuando me puedo identificar con tantas personas que han pasado lo mismo que yo y que Dios me da la oportunidad de ministrarles y poderles llevar a ser libres en Cristo, recuperar su identidad, recuperar la esencia que les fue robada y ver cómo entregan sus vidas a Cristo y que Él toma su dolor y en cierta forma hacerles ver que sus lágrimas, sus cicatrices son preciosas para Dios. Un libro que acabo de comprar precisamente, lo encontré en Mercado Libre porque lo presté y ya no lo volvió, pero se llama el libro Tus cicatrices son preciosas para Dios. Porque vamos a hablar de eso también, hermanos. Nuestro deseo es que tengamos gente sana que esté ayudando a otros. Somos imperfectos, pero perfectibles en Dios, pero gente que esté ayudando a otros a salir de eso. Mire, yo creo que el deseo de nuestro Padre es que nos convirtamos, la verdad, en cristianos amorosos. Es hermoso sentir el amor de Dios, pero también cómo Él nos abraza, nos perdona y hace nuevo todo en nuestras vidas. Uno de mis pasajes que uso mucho, hermanos, está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo liberta ese corazón, está libre de muchas cosas. Ahora empieza el proceso. Y aquí es donde quiero llevarte al quinto y último paso que nos demostrará si en realidad hemos perdonado. Quinto paso, acepte que el proceso sanador lleva tiempo. Pero aquí es donde quiero darte este consejo. Mire, permítame esto, decirle, deje que Dios lleve el proceso, no lo tome usted. Mucha gente lo toma y viene para atrás. Retrocede en una forma increíble y continuamente. Deje que Él de manera soberana lo tome y usted descanse de él. Yo recuerdo cuando entendí esa palabra, estábamos en un desayuno de varones en la ciudad de Ensenada y le pregunté a un hermano, pues aquí, ¿cómo está? Pues aquí, hermano, ¿sabe? Pues en el proceso de Dios. Y recuerdo las palabras de un pastor que me dijo esto, Robero, sí, pero ¿quién lleva el proceso? Lo llevas tú, vas para atrás. Lo lleva Dios, vas adelante. Y ahí pude entender cómo condicionamos a veces el proceso, pero yo quiero que lo lleve Dios. Y ese es tu deseo. Dios debe de llevar el proceso, no tú, porque empiezas a condicionar tu caminar. Sí, pero voy a hacer esto y a mi manera. No, entregas todo y dices, Dios, yo quiero que entres y limpies y saques todo aquello que no funciona en mi vida y en verdad hagas todo nuevo. Nadie, hermano, puede esperar, por ejemplo, que el trauma emocional y las actitudes de odio profundamente arraigados desaparezcan por arte de magia. A veces vienen a mi mente aquellas cosas y yo las he identificado como los dardos de fuego de Satanás. Y él quiere formar en mi mente una fortaleza para decir, mira, es imposible. Pero dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, de todos esos malos argumentos que Satanás quiera poner en tu mente y que puedas vencerlos en el nombre del Señor. Y que no le creas, eso ya es parte del pasado. El campo más fuerte de batalla es aquí, la mente. Y tienes que aprender a vencer y a identificar las batallas que ya fueron ganadas en Dios y aquellas presentes que tal vez vas a tener y cómo fortalecerte en Dios para enfrentarlas. Pero el campo de batalla es la mente. Por eso es importante, hermanos, no retroceder. Mire, esta parte que te voy a citar, Dios ya no quiere que estés pensando en el pasado y puedas cambiar tu manera de ver las cosas, pero la manera de Dios. Por favor,
Veamos Isaías 43, 18, 19, hermanos. Fíjense qué interesante. El pueblo de Israel había salido 70 años de cautividad y Dios les hace esta mención, pero era por la necedad de ellos. Y Dios ahora les refiere estas palabras. No os acordéis de las cosas pasadas. Qué interesante. Fíjese. Ni traigas a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué tienes que centrarte en lo malo? Si esos pensamientos negativos de lo que pasaste está determinando tu vida, te vas a acabar. Tu nueva vida en Cristo tiene que empezar a imperar y levantarte. Vea el otro versículo. He aquí, yo hago cosa nueva. Cosa nueva. Pronto saldrá la luz y viene la pregunta, ¿no la conoceréis? ¿No se la voy a dar a conocer? El Dios de Israel que siempre le dijo, yo tengo pensamientos de paz y de amor para darles conforme conviene. Hermanos, ese pensamiento que a veces, ese versículo de Jeremías 29, 11, que lo tomamos fuera de contexto, es una promesa de lo que Dios, no es una promesa, es una confirmación de lo que Dios quería para el pueblo de Israel de hace muchos años y no lo había tomado. No lo había tomado. Vea, dice aquí, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Wow. Si no creyera en ese Dios poderoso, Dios no me sacó ni te saca de tu contexto para decir, sí, te voy llevando, pero pues a medias. No, Dios te saca con mano poderosa de donde estás, como sacó al pueblo de Israel de Egipto para hacer su obra perfecta en ti, no una obra a medias, estando persuadidos, convencidos que ya Dios empezó la buena obra. También Filipenses 2:13, que nos menciona, porque Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo está produciendo en ti. No quiere que seas igual, que te conformes. Él te va a llevar por un plano diferente. Como lo mencioné la semana pasada, mire, Dios ya cambió nuestra realidad, pero nosotros no hemos cambiado nuestra mentalidad. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, hermanos. Pero el consejo del apóstol Pablo debemos tomarlo muy en cuenta. Mire, cuando habla en Filipenses capítulo 4, del 6 al 7, habla de que por nada estemos afanosos, preocupados, y el contraste, si no, llevemos toda petición a Dios. En este pasaje que voy a citar, Filipenses 4:8, vea lo que dice Pablo. Por lo demás, por lo que vengo diciendo y tratando acerca del afán, hermanos, todo lo que es verdadero es lo opuesto de lo deshonesto y cuestionable. Todo lo honesto se refiere a lo que dignifica y merece respeto. Todo lo justo tiene que ver con la conformidad a los estándares divinos. Todo lo puro, no mezclado con impureza moral. Todo lo amable expresa aquello que promueve la paz en lugar de los conflictos. Todo lo que es de buen nombre se relaciona con lo que es positivo y constructivo en lugar de lo negativo y destructivo. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, está diciendo Pablo, ya que la hay, en esto pensad. Es un mandato. Céntrate en lo correcto que Dios quiere. Y no es el pensamiento positivo, es el pensamiento de un cristiano. Estos 6 elementos del pensamiento son descritos, cada uno como una virtud y algo digno de alabanza, hermanos. Es una realidad esto. La mayoría de nuestro tiempo, de verdad, hermanos, hacemos algo equivocado. Constantemente estamos pensando todo lo que nos pasó. Mucha gente dice, ay, gracias a Dios soy libre, pero ¿en verdad eres libre? ¿Has dejado todo aquello de tu pasado? ¿Te sientes en verdad perdonado? Déjame decirle una de las cosas. Para mí yo sentía que Dios había perdonado tanto en mí que no podía reservarle nada. Y aún como joven fallé, aún como siervo de Dios, ¿sabe qué? También cometí mis errores, pero también comprendí que no podía quedarme ahí. Que Dios siempre es un Dios de segunda oportunidades, que te levanta, pero como decía el Señor, vete y no peques más. Y que nos da una oportunidad de ser levantados en el poder de su Santo Espíritu.
y para hacer las cosas mucho mejores. Si no fuera así, hermanos, yo creo que la vida de David hubiera desaparecido en la Biblia. Pero Dios le dio una oportunidad de ser levantado. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esto es importante. Dios ha fijado sus ojos en ti. Dios no te va a dejar igual. Dios quiere en verdad que tú sueltes. Y te vas a dar cuenta que a la hora de perdonar, yo recuerdo un testimonio de un pastor que hablaba acerca de cómo pudo perdonar al asesino de su hija. Y él dijo, es que sin Cristo no pude hacer eso. Él había asesinado a su niña. Y sabe, él le perdonó de todo corazón. Hay una película que se llama En busca del perdón. La voy a postear y se dé cuenta cómo Dios actúa. Hay una parte donde nosotros decidimos hacer una carta donde perdonamos de todo corazón y entregársela a Dios. Y sabe, es una película que le invito a que esta tarde usted la vea juntamente con esto que estamos diciendo. Se la voy a poner ahí en el chat para que usted la pueda buscar en YouTube o Amazon, probablemente esté ahí, y la pueda ver. O tal vez hasta Netflix pueda aparecer ahí. Hermanos, pero déjeme decirle algo. Concluyendo, en base a todo lo que hemos visto, debes hacerte varias preguntas. Primero, y esto es algo importante para nosotros, ¿estás dispuesto a permitir que Dios cambie tu vida? ¿Cuántos quieren eso? ¿En verdad estás dispuesto a que Dios cambie tu vida? ¿Ok? Perfecto. ¿Estás dispuesto a perdonar? Y ahí en esa línea, en ese espacio, a la persona que te ofendió, pon su nombre. ¿Estás dispuesto ya a soltar y perdonar? Si no lo ha hecho, considere hacerlo ahora mismo. Dos, tal vez te preguntes, ¿qué pasa si las cosas no cambian, pastor? ¿Qué pasa si sigo odiando? Bueno, le aconsejo que no siga siendo prisionero de tales dudas. Tal vez tenga que tropezar y caer muchas veces en el camino, pero recuerde que el perdón es un proceso, hermanos. Tres, esté dispuesto a hacer un par de listas. De este paso para cuando haya tenido tiempo para pensar. Es muy saludable confrontar lo que nos duele. A veces lo guardamos. Dice, esa parte la bloqueé. ¿Sabe? Yo pensé que había bloqueado muchas cosas, sanado. Pero recuerdo que un día tuve una confrontación con mi padre y salieron tantas cosas, pero ese día era necesario también. Y yo le dije, padre, reitero mi perdón hacia ti. Y yo sabía en mi corazón que él jamás me iba a pedir perdón, ni lo esperaba, porque él me dijo, que yo les pida perdón a ustedes jamás lo van a ver. Y hasta la fecha nunca ha sido así. Y no lo esperamos porque es su corazón, solamente Dios sabe. Pero hermanos, recuerde esto, que vivir en un estado de negación agrava el problema. Tienes que ser libre, tienes que dejar de pensar en esas cosas. Y a veces las bloqueamos, pero están ahí. ¿Ok? 4. ¿Has considerado los beneficios que han aportado a tu vida las ofensas que has recibido? A veces no pensamos esa parte. Piense en esto con mucho cuidado y pida a Dios que le permita ver la situación desde su perspectiva, de la perspectiva de Dios. Vale la pena. Y por último, dé tiempo para que el proceso se lleve a cabo. No permanezca sentado esperando sin hacer nada mientras dura. Busque consejería pastoral o ayuda psicológica cristiana. Yo la recomiendo. Gracias a Dios tenemos una muy buena psicóloga cristiana y teóloga. Mis amados hermanos, es tiempo de sanidad, es tiempo de libertad, es tiempo de disfrutar la libertad en Cristo que tienes a tu disposición. Y la próxima semana te diré también cómo lograrlo, pero mientras tanto, yo te invito a que hoy decidas ser libre. Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición de poder escuchar tu palabra y darnos cuenta
que en verdad a veces no hemos sanado. Seguimos trayendo tantas cosas en nuestro corazón, pero Padre, queremos ser libres. Tú nos has hecho libres en Cristo, pero traemos tantas cosas cargando que no hemos entendido que tenemos que entregarlas a ti. Señor, examina nuestro corazón. Si hay cosas que tenemos que soltar del pasado, que hoy sea el día. Y que veamos, Señor, que en verdad tú nos quieres sanos, plenos, que disfrutemos y no traemos a la memoria las cosas pasadas. Tú vas a hacer las cosas nuevas, lo has dicho, y lo vas a mostrar, pero no podrás mostrarlas, Señor, si nosotros ocupa el lugar, el rencor, la amargura, la ira, el enojo, todo eso no podrás manifestarte porque es una decisión de nuestra parte guardar esto. Te pedimos que quites todo aquello que no bendiga nuestra vida y que es parte de lo que tú sepultaste, olvidaste y que está sepultado en lo más profundo del mar y que has perdonado. Así que gracias te damos por la bendición tan grande de escuchar tu voz y que tú seas glorificado en todo tiempo. Sana nuestro corazón, Señor. Sánalo por completo y úsanos para bendecir a otros, entenderlos y traerlos a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga enormemente. Gracias, mis hermanos.